Bueno, buenas tardes chicos. Vamos a comenzar con el video de la clase 10, ¿sí? Seguimos con dibujo técnico. Muy bien, la mayoría de los trabajos que he estado corrigiendo, me faltan algunos. Bueno, perdón por los gritos de mi hijo. Me faltan algunos, pero han comprendido muy bien lo que yo pretendía, que era la diferencia entre boceto y borrador. Muchos de ustedes me preguntaron cómo se llamaba, en este caso, el foco del medio, ¿sí? El foco del medio sigue siendo un boceto borrador, con la única diferencia que he realizado un poco más prolijo, ¿bien? Pero ustedes no necesitaban hacer tres con que hicieran el primero, que es el boceto y borrador, y se notara una diferencia con el último, que sería el dibujo técnico o el plano, ¿bien? No había problema. Bien, vamos a comenzar hablando de los materiales para realizar un dibujo técnico. Ya me he acostumbrado un poco a saludarlos en cámara, ¿sí? Vamos a comenzar con el tema de los instrumentos para realizar un dibujo técnico, instrumentos o materiales. Ustedes van a ver en la imagen que hay de todo un poco, ¿sí? Cosas que ustedes ya conocen, como el compás, la goma, el lápiz, la escuadra, la regla, el portaminas, ¿sí? Ustedes van a ver acá que hay una hoja opaca, una hoja transparente. También van a ver reglas que son especiales, sacapuntas, ¿bien? Estos son algunos de los instrumentos que se utiliza para realizar un dibujo técnico, algunos de los cuales hubiéramos utilizado nosotros este año si hubiésemos podido realizar en el aula los planos como hacemos todos los años. Uno de los más importantes que me gustaría aclarar, recuerden que todo esto ustedes lo tienen en el cuadernillo, ¿sí? Sino que yo para no ir leyéndoles el cuadernillo, es el tema de los lápices. Los lápices tienen, como ustedes pueden ver en la imagen, tienen diferentes trazos, desde los más claritos, ¿sí? En este caso a la izquierda, hasta el más oscuro a la derecha. ¿A qué se debe esto? Se debe al tipo de mina que tienen dentro, ¿bien? Fíjense que a ustedes en el cuadernillo les dice que los lápices que tienen escrito la letra H viene de la palabra hard, ¿sí? La palabra hard significa duro, por lo tanto, aquellos lápices que escriben clarito es porque tienen una mina dura, ¿bien? Entonces ustedes van a ver en la imagen que el lápiz que dice 2H, el que dice H y el que dice HB son uno de los que tienen la mina más clarita. La letra B larga viene de la palabra black, que en inglés significa negro, y son aquellos lápices que tienen una mina más blanda. Entonces, al ser una mina más blanda, implica que yo apenas lo presiono un poquito más, escribe más oscuro. Bien, es muy probable que si ustedes se fijan los lápices que tienen a mano en sus casas, la mayoría sea HB. ¿Por qué? Porque ya en los kioscos o en las librerías se han acostumbrado a vender el HB, que es como un intermedio, ¿sí? Entre el hard y el black. ¿Para qué? Para que si ustedes no lo presionan mucho, escriba clarito, y que si necesitan presionarlo un poco más, escriba un poco más oscuro. ¿Bien? Entonces, probablemente muchos de ustedes tengan lápices que digan HB, ¿sí? Y estos lápices es justamente para poder utilizarlos en diferentes etapas del desarrollo de el plano, ¿bien? Por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo el boceto del borrador, la lógica es que usemos lápices H, es decir, que escriban finito. Cuando hacemos las líneas auxiliares, que ya vamos a ver bien de qué se trata, que escriba finito porque todo eso después se borra. Y que cuando ya tengamos el plano listo, ahí podemos usar un lápiz de mina B, de larga, para poder oscurecerlo un poco más y que se vea mejor la imagen, ¿sí? Otra de las cosas que vamos a ver en esta clase es lo que se llama cotas y escalas. Con respecto a las cotas, yo les voy a cargar junto con este video un videíto muy fácil que les va mostrando cómo se dibujan las cotas. Las cotas que son aquellas líneas auxiliares sobre los que uno coloca la medida del objeto. Por ejemplo, ustedes van a ver en imagen que tienen 4 rectángulos, ¿sí? Supongamos que ese rectángulo es esta caja. Bien, si yo quiero dibujar esta caja, tomo las medidas, dibujo el rectángulo. Y si le quiero colocar las cotas, ¿sí? Que en este caso la imagen muestra que es 25 por 15,
yo tengo que colocar las cotas bien. ¿Cómo se colocan bien? Bueno, primero, dos reglas. Por ejemplo, el número de la cota va arriba de la línea de cota. Si ustedes miran la imagen en pantalla, bien, voy a salir yo, así miran la imagen y no me miran a mí. Si ustedes ven la flechita que yo les estoy mostrando acá con el cursor, el número de cota va arriba de la línea. Al igual que si la línea es vertical, se coloca como si fuera arriba de la línea. Nunca abajo, como les muestra aquí a la derecha que dice mal, y nunca abajo, como les muestra aquí a la derecha que dice mal. ¿Bien? Y, por ejemplo, si yo coloco la línea del otro lado, como acá, bien, ustedes sigan el cursor, o la línea va para abajo, también se coloca como si fuera arriba de la línea y no abajo. Bien, entonces, la primera distinción que vamos a hacer es que la cifra, o sea, el número de la cota se coloca encima de la línea de cota, nunca debajo. Fíjense que el texto dice que cuando la cotación es vertical, la cifra de cota se coloca a la izquierda de la cota, girada en 90 grados. ¿Sí? Fíjense en los dibujos. ¿Bien? ¿Qué significa? Que yo no puedo, por ejemplo, vamos a mostrarle acá en este Power, más allá de que el dibujo se los muestra, si yo hago un rectángulo, va acá. Vamos a buscar un rectángulo. Bien, yo tengo un rectángulo y le dibujo la línea de cota. Bien, la línea de cota ahí. Vamos a dibujar otra línea de cota acá al costado. Yo no puedo venir y colocarle el número de la cota así. Bien, yo no puedo colocar el número de la cota paralelo, digamos, a la línea, sino que siempre la tengo que colocar como si fuera perpendicular. ¿Bien? ¿Qué significa paralelo? Paralelo significa que así, y perpendicular significa así. Es decir, el número, si ustedes lo vieran de costado, siempre se ponen, para darse cuenta más fácil, ustedes pónganse como si estuvieran mirando la línea de forma horizontal. Siempre, ¿bien? Entonces ustedes se ponen así y es como que la miran de forma horizontal. Siempre el número tiene que ir arriba de la línea, ¿bien? Entonces, otra cosa, por ejemplo, que ustedes tienen que tener en cuenta es cuando es un círculo, ¿bien? Esperen que les voy a agrandar acá, se pixela un poco, pero más o menos el dibujo se ve. Cuando es un círculo, ustedes tienen dos formas de hacerlo. Si es un círculo que es más o menos grandecito y nos permite escribir la línea de cota dentro, sobre la línea de cota, el número perpendicular, ¿bien? Y si no, si es chiquito, yo hago la línea de cota hacia afuera y el número lo escribo afuera, ¿bien? ¿Qué significa? Vamos a volver al tamaño. ¿Qué significa? Si yo acá tengo un círculo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Acá está. Yo tengo un círculo, bien, yo puedo agarrar y colocar, le voy a cambiar el color porque si no, no van a ver. Y lo vamos a traer adelante, ahí está. Yo puedo colocar la línea de cota siempre pasando por el centro, yo acá lo estoy haciendo a ojo, digamos. La línea de cota ahí y agarro y coloco el número adentro. También lo vamos a traer al frente. Ahí tengo marcado, ahí está. Se me fue el 50. Ahí está, ¿bien? Y si el círculo fuera más chiquito, yo lo que puedo hacer, esperen que suelto la línea de cota, yo lo que puedo hacer es lo siguiente, vamos a moverlo más acá. Si no me entrara el número dentro, yo el número también
lo pongo perpendicular a la línea, pero por afuera. Bien, más o menos, bueno, ahí no, ahí hice lío. Más o menos así. Está suponiendo que el número no me entrara adentro, o sea, esto tendría que ser mucho más chiquitito como para yo mostrarles, ahí está, que el número claramente ahí adentro no entra. ¿Bien? Eso sería la cota, que ya ustedes tienen que ver el videito que acompaña a este. Y lo otro son las escalas, ¿sí? ¿Qué son las escalas? Las escalas nos permiten que nosotros podamos ampliar o achicar un dibujo. Bien, por ejemplo, yo acá tengo este auto. Supongamos que el auto más grande es el auto de la medida real, ¿sí? Y yo lo quiero dibujar a escala. Claramente, si yo tengo un auto enorme, no lo voy a poder dibujar con el tamaño real en una hoja pequeña, ¿sí? Entonces yo tengo que usar las escalas. ¿Qué significan las escalas? Que yo todas las medidas reales del auto las divido por el mismo número y ahí saco todas las medidas más chiquitas con las que yo lo tengo que dibujar. ¿Bien? Por ejemplo, escala de reducción. La manera más fácil y conveniente de dibujar en el plano un objeto es hacerlo con las mismas dimensiones que tiene en realidad. ¿Sí? Eso sería la lógica, ¿no? Sin embargo, si el objeto es muy grande y no cabe en el papel, sí debemos dibujarlo utilizando escalas de reducción. ¿Bien? ¿Qué significa? Acá ustedes tienen el ejemplo del colectivo, ¿sí? El objeto real mide 6 metros, o sea, 600 centímetros. Nosotros no podemos dibujar nada de 6 metros en una hoja, pero podemos usar la escala 1/50. ¿Qué significa? Que todas las medidas reales del objeto las vamos a dividir por 50 y vamos a sacar todas las medidas más chiquititas para poder dibujarlo. ¿Bien? También les voy a compartir un videito sobre escala. ¿Bien? Y además de la escala de reducción, está la escala de ampliación. ¿Qué significa? Cuando yo tengo algo muy chiquitito, como por ejemplo acá, a ver si ustedes pueden ver ahí, ¿sí? Una trabita, ¿bien? Yo tengo algo muy chiquitito que lo quiero dibujar más grande. Esperen que atajo yo. Esto es muy chiquitito y yo lo quiero dibujar más grande. Entonces, en lugar de usar la escala de reducción, uso la escala de ampliación. ¿Cómo es la escala de ampliación? Igual que la anterior, pero en vez de dividir, multiplicamos. Si yo tengo este objeto que mide 26 milímetros y yo quiero usar la escala del doble, por ejemplo, yo todas las medidas de este objeto las multiplico por 2. ¿Bien? ¿Cómo me doy cuenta si es escala que agranda o escala que achica? Esto es muy importante, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta si es escala que agranda o escala que achica? Bien. Cuando crece, ustedes miren este dibujo que tienen en pantalla. Escala 1/1 es la medida real del objeto, es decir, si yo tengo este objeto y yo traigo una regla, la escala 1/1 es la medida real que yo mido con la regla este objeto. Cuando crece el número de la izquierda, en este caso creció a 2, el 1 creció a 2, significa que se agranda. Cuando crece el número de la derecha, en este caso divide por 2, significa que se achica. ¿Bien? Entonces, si yo tuviera, volvemos acá para mostrarles con un ejemplo. Si yo tuviera un objeto real, vamos a enderezar esto, así uso esto. Un objeto real que mide 50 metros por 40 metros por, supongamos, un cuadrado por 5 metros. Yo no lo puedo dibujar a eso, pero yo quiero usar la escala 1/20, que si yo lo hiciera como fracción es 1/20. Bien, el 1 arriba del 20. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Hago 50 dividido 20
40 dividido 20 y 5 dividido 20. Y con esos resultados yo hago el dibujo a escala más chica. ¿Bien? Sin embargo, si yo en lugar de tener, vamos a hacer otro cuadradito de este otro lado. Sin embargo, si yo quisiera agrandar en lugar de achicar, yo tengo algo que mide 3 milímetros por 5 milímetros, que es súper chiquito obviamente, por 9 milímetros. Y yo lo quiero agrandar en una escala 40 sobre 1, supongamos. Bien, 40 dividido 1 vamos a poner, que es lo mismo que 40 sobre 1. Bien, o sea, crece el número de la derecha, ¿sí? ¿Yo qué tengo que hacer? Tengo que hacer 3 por 40, 5 por 40, 9 por 40. Y realizar el dibujo, ¿sí? Realizar el dibujo con esas nuevas medidas, ¿bien? Entonces, cuando yo quiero achicar un dibujo, yo divido todo por el mismo número. Cuando yo quiero agrandar un dibujo, yo multiplico todas las medidas por el mismo número. ¿Bien? Ustedes tienen acá un ejercicio. ¿Sí? Tienen un ejemplo y un ejercicio. Este cuadradito, ¿sí? Mide 2 por 2. Escala real 1 sobre 1. Este cuadradito es escala 2 sobre 1. ¿Qué significa? Que se multiplicó la medida real por 2. Bien, vamos hasta ahí. Se multiplicó 2 por 2, 4, entonces yo dibujé 4 por 4 por 4 por 4. Pero ustedes se van a preguntar ahora, ¿por qué la cota sigue diciendo 2? Porque cuando yo dibujo con cotas y con escalas, la cota siempre tiene que ser la medida real. ¿Bien? Siempre tiene que ser la medida real. Para que yo, si hice un dibujo bien hecho, un plano bien hecho, de algo chiquito que quiero que me lo hagan en grande, yo no le puedo poner la medida acotada, la medida más chica o la medida más grande. Yo tengo que poner la medida real para que me lo puedan efectivamente fabricar. ¿Bien? Vamos a la que sigue. Escala 1 sobre 2, o sea, escala de reducción. Creció el número de la derecha. Ese es 2 dividido 2, 1. Entonces el cuadrado tiene 1 por 1 por 1 por 1, pero le coloco la medida real, le coloco los 2 centímetros. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? A veces yo sé que cuesta, pero es súper fácil. Recuerden, se dibuja con el número que yo saqué de la cota, ¿sí? Se dibuja de la escala, perdón, ya sea para agrandar o para achicar, pero la cota siempre se pone en número real. Entonces, ¿ustedes qué van a tener que hacer? Elegir otras formas geométricas que no sea un cuadrado y elaborar la vista 1 sobre 1, o sea, con la medida real. Si ustedes eligen hacer un triángulo y el triángulo mide 5 por 5 por 5, bien, lo hacen en la hoja que mida 5 por 5 por 5 y le ponen 1 sobre 1. ¿Está? Tengan en cuenta que mientras más grande sea la medida real, es más probable que cuando hagamos la escala de ampliación no les entre el dibujo en la hoja. Entonces no le pongan números muy grandes, no me hagan un triángulo de medida real 10 por 10 por 10, porque cuando hagan la medida 2 sobre 1 o 3 sobre 1, les va a quedar 30 por 30 por 30. Entonces no les va a entrar a menos que lo hagan en una cartulina. Bien, entonces repetimos. El 1 sobre 1 es la medida real, me dibujan el dibujo con la medida real. Bien, le hacen la cota, todo. ¿Qué es la cota? Cuando yo saco la flechita, ¿sí? Con el número que mide. ¿Bien? Que ya lo vimos recién. Hago la 2 sobre 1, o sea, agrando, multiplico por 2. Hago la 1 sobre 2, achico, divido por 2. Hago la 3 sobre 1, agrando, multiplico por 3. Y hago la 1 sobre 3, achico y divido por 3. Es decir, que ustedes me tienen que hacer
5 vistas. La real, 5. La real, la 2 sobre 1, la 1 sobre 2, la 3 sobre 1 y la 1 sobre 3. ¿Bien? Entonces, la tarea número 10 de la clase 10 es que me hagan 5 objetos. ¿Qué voy a evaluar yo en esos objetos? Yo voy a estar evaluando todo lo que vimos hoy. No solamente el tema de cómo usan el material, que sería el lápiz, la goma y la hoja en este caso, sino que cómo colocan las cotas, ¿bien? Y cómo hacen las escalas. Entonces, es una actividad muy importante. Les pido por favor que como es una actividad compleja y nueva, no es tan sencilla como lo hemos estado viendo, que no lo dejen para último momento y que me escriban las veces que sea necesario por WhatsApp, porque por Classroom puedo no llegar a verlo porque me saltan tantas notificaciones que resulta imposible. Por WhatsApp no hay problema, ya saben, de 10 a 18, la cantidad de veces que sea necesario. Si alguno necesita una videollamada o por el estilo, me avisan. Pero es una tarea muy fácil, muy linda, ¿sí? Pero a veces cuesta comprenderla, ¿bien? Entonces, cualquier duda, me mandan un mensaje y recuerden ver los otros videitos cortitos que acompañan a esto.